Todas las tardes, después de clases, decenas de niños llegaban corriendo a la misma cancha de tierra, con la misma ilusión: jugar fútbol con el entrenador que todos en la comunidad admiraban. Lo que ninguno de esos niños sabía, y lo que ningún padre de familia llegó a sospechar durante años, es que ese mismo entrenador no estaba formando futbolistas. Estaba formando a la próxima generación de la MS-13, un niño a la vez, dentro del lugar donde se supone que estarían más seguros. Si te interesa conocer cómo las pandillas logran infiltrarse en los espacios más inofensivos de una comunidad para reclutar a los más vulnerables, suscríbete ahora al canal, porque hoy vamos a desarmar, paso a paso, uno de los mecanismos de reclutamiento más silenciosos que existen en El Salvador. Antes de continuar, debes saber algo importante. Lo que estás a punto de escuchar es una recreación basada en patrones reales documentados en investigaciones judiciales de El Salvador, incluyendo procesos que han expuesto el reclutamiento de más de 1000 niños menores de 12 años por parte de la MS-13. Los nombres y detalles específicos de esta historia son ficticios, pero la forma de operar, la estrategia de infiltración comunitaria y el perfil del reclutador son completamente reales y están documentados por la Fiscalía General de la República. Para entender la magnitud real de este problema, primero hay que entender algo que rara vez se explica con claridad. Las pandillas en El Salvador no reclutan únicamente en las calles peligrosas, ni en los barrios ya marcados por la violencia. Reclutan también, y de forma especialmente efectiva, en los espacios donde los padres bajan la guardia, porque los perciben como seguros: escuelas, iglesias y particularmente equipos deportivos comunitarios. Un equipo de fútbol infantil ofrece algo que ninguna otra estructura social le da tan fácilmente a un reclutador: acceso diario, prolongado y sin supervisión estricta a decenas de niños, durante años, con el consentimiento entusiasta de sus propios padres. ¿Quién era realmente el entrenador que toda la comunidad admiraba? Lo llamaremos Ángel Ramírez, de 41 años, exjugador semiprofesional, que según la reconstrucción del caso, llevaba casi 8 años dirigiendo un equipo comunitario de fútbol infantil en un municipio del área metropolitana de San Salvador. Para los padres de familia, Ángel era una bendición. En una zona donde muchos adolescentes terminaban absorbidos por las pandillas simplemente por falta de opciones, él representaba una alternativa: disciplina, horarios fijos, torneos los fines de semana, la posibilidad de que sus hijos tuvieran algo positivo en qué invertir su tiempo libre. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada, Ángel llevaba años trabajando directamente para la clica local de la MS-13 y que su función dentro de la estructura tenía un nombre técnico que los investigadores conocen bien: reclutador comunitario de bajo perfil. ¿Cómo empezó a colaborar Ángel con la pandilla? A diferencia de lo que muchos asumirían, Ángel no comenzó siendo miembro activo de la estructura. Según la investigación, su vínculo inició de una forma mucho más común de lo que se cree: la extorsión. La cancha donde entrenaba a los niños estaba ubicada dentro del territorio controlado por la clica local. Y como toda actividad económica o comunitaria, en esa zona debía pagar renta para poder operar sin represalias. Al principio Ángel simplemente pagaba lo que le exigían para poder seguir entrenando a los niños en paz. Pero con el tiempo, la estructura identificó algo mucho más valioso en él que el dinero: su acceso constante y confiable a decenas de menores de edad de la comunidad. ¿En qué momento la pandilla dejó de cobrarle renta y empezó a exigirle otra cosa?
El cambio ocurrió 15 meses después de que comenzara a pagar la extorsión. Un día, según reconstruye la investigación, uno de los líderes de la clica se acercó a Ángel después de un entrenamiento y le hizo una propuesta que en apariencia parecía razonable dentro del contexto en que vivía. En lugar de seguir pagando dinero cada mes, podía simplemente ayudarles, identificando cuáles de sus jugadores tenían situaciones familiares complicadas en casa. Niños sin figura paterna, presente. Niños con hermanos mayores ya vinculados a la estructura. Niños que mostraban admiración hacia ciertos jugadores del equipo que sin que los padres lo supieran, ya tenían vínculos con la pandilla. Esta es la parte del caso que resulta más perturbadora para cualquier padre de familia, y es fundamental entenderla no como una guía, sino como una advertencia sobre lo que hay que vigilar. Los investigadores documentaron que el reclutamiento nunca ocurría de forma directa ni abrupta. Se construía lentamente, durante meses, a través de pequeños privilegios. Dejar que un niño se quedara más tiempo en la cancha después del entrenamiento oficial. Invitarlo a los llamados equipos especiales que jugaban partidos adicionales los fines de semana. Hacerlo sentir elegido, distinto al resto de sus compañeros. ¿Qué fue lo que finalmente encendió las alarmas dentro de la comunidad? No fue un padre de familia el que sospechó primero, sino una maestra de escuela. Ella notó que uno de sus alumnos, de apenas 11 años, había comenzado a dibujar símbolos relacionados con la pandilla en sus cuadernos, y que en una tarea escolar sobre a quién admiras, el niño había escrito el apodo de un jugador mayor del equipo de fútbol, en lugar del nombre de algún familiar o figura pública, como hacían el resto de sus compañeros. La maestra, siguiendo el protocolo escolar, reportó el caso a la dirección del centro educativo, y desde ahí la información llegó, semanas después, a la Policía Nacional Civil. ¿Qué encontró la policía cuando empezó a investigar al entrenador? La investigación inicial no se enfocó directamente en Ángel, sino en el llamado equipo especial de fines de semana que él dirigía. Al reconstruir quiénes participaban en esos partidos adicionales, los investigadores notaron un patrón. Casi todos los niños seleccionados para ese grupo reducido compartían características similares: ausencia de figura paterna, hermanos mayores con antecedentes o domicilios ubicados exactamente dentro del territorio de control de la clica. Este patrón, lejos de ser casualidad, coincidía exactamente con el perfil de vulnerabilidad que las pandillas buscan, de forma sistemática, al momento de reclutar menores, según ha sido documentado en juicios anteriores, contra la estructura. ¿Cuánto tiempo tomó a las autoridades confirmar la conexión directa entre el entrenador y la pandilla? La vigilancia discreta se extendió durante casi 5 meses. Durante ese periodo, los investigadores documentaron reuniones recurrentes entre Ángel y miembros identificados de la clica local, siempre después del horario de entrenamiento, en un tramo de la cancha alejado de la vista, de los padres que esperaban a sus hijos. También lograron establecer a través de testimonios protegidos de otros adultos de la comunidad que Ángel recibía dinero adicional cada vez que uno de los niños del equipo especial terminaba siendo formalmente incorporado a la estructura, como colaborador menor, un rol que dentro de la jerarquía de la pandilla se conoce comúnmente como campana o vigilante juvenil. Aquí es donde el caso adquiere una dimensión todavía más grave, y es importante detenerse en este punto, porque revela algo que va mucho más allá de un simple caso de corrupción individual. ¿Cuál era la verdadera magnitud de la red que sostenía a Ángel dentro del sistema de reclutamiento juvenil? Según los testimonios recabados por la Fiscalía,
Ángel no era un caso aislado. Formaba parte de lo que la investigación denominó una red de captadores comunitarios, personas con acceso legítimo y confiable a espacios donde se congregan menores, entrenadores, deportivos, pero también, según se investigó en paralelo, algunos líderes de actividades religiosas juveniles y encargados de programas extracurriculares en distintos puntos del área metropolitana. Cada uno de estos captadores operaba de forma aislada, sin conocerse entre sí, reportando únicamente a un coordinador intermedio de la estructura. Exactamente el mismo modelo de compartimentación que las pandillas utilizan también para proteger otras operaciones sensibles dentro de su organización. ¿Qué reveló la investigación sobre el destino final de estos niños reclutados? Este es, sin duda, el hallazgo más doloroso de todo el caso. Los niños identificados dentro del equipo especial de Ángel no eran incorporados de inmediato a actividades violentas. Su función inicial, según documentó la investigación, era mucho más sutil pero igualmente peligrosa. Actuar como observadores, se les asignaba la tarea de memorizar y reportar movimientos de patrullas policiales en la zona, identificar vehículos desconocidos que ingresaran al territorio y, en algunos casos, transportar pequeños paquetes entre distintos puntos de la comunidad, sin conocer necesariamente su contenido, aprovechando que un niño con uniforme deportivo despierta cero sospecha frente a cualquier autoridad. ¿Cómo fue el operativo final para desmantelar esta red? El operativo se ejecutó de forma coordinada entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, en una acción que incluyó allanamientos simultáneos en la vivienda de Ángel y en 2 puntos adicionales vinculados a otros presuntos captadores comunitarios de la misma clica. A Ángel lo capturaron un sábado por la mañana, apenas terminaba de organizar el entrenamiento semanal, frente a la mirada confundida de varios padres de familia que en ese momento todavía no entendían lo que estaba ocurriendo. ¿Qué encontraron los investigadores durante el allanamiento de su vivienda? Dentro de la casa de Ángel, las autoridades localizaron un cuaderno de asistencia deportiva aparentemente inofensivo, pero que al ser analizado reveló un sistema de anotaciones paralelo. Junto a cada nombre de niño del equipo especial había una serie de códigos numéricos que, según la interpretación de los investigadores, correspondían a un sistema interno de evaluación utilizado por la pandilla para medir el nivel de confiabilidad y potencial de cada menor antes de asignarle tareas cada vez más comprometedoras dentro de la estructura. También se encontró un teléfono celular adicional, no registrado a su nombre, que contenía comunicaciones con el coordinador intermedio de la clica, en las que se discutía abiertamente el progreso de distintos menores dentro del proceso de reclutamiento. ¿Qué consecuencias legales enfrenta Ángel actualmente? De acuerdo con el marco legal salvadoreño, los cargos que enfrenta incluyen inducción al reclutamiento de menores en actividades de estructura criminal, asociación ilícita agravada y explotación de menores con fines delictivos. Cargos que, bajo las reformas del Código Penal vinculadas al régimen de excepción, pueden acumular una condena que supera con facilidad los 40 años de prisión. Además, al tratarse de una organización designada como terrorista tanto por El Salvador como por Estados Unidos, la Fiscalía evalúa si corresponde aplicar agravantes adicionales por la naturaleza sistemática del reclutamiento infantil documentado en su caso. ¿Qué pasó con los niños que ya habían sido reclutados dentro del equipo especial? Este es uno de los aspectos más delicados de todo el proceso. Las autoridades, en coordinación con el Instituto Salvadoreño,
para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, iniciaron un proceso de intervención psicosocial con los menores identificados, buscando revertir el proceso de reclutamiento antes de que avanzara hacia actividades más graves. Sin embargo, especialistas consultados durante el proceso judicial advirtieron que, entre más tiempo pase un menor dentro de esta dinámica de pertenencia y reconocimiento que la pandilla les ofrece, más difícil resulta después reintegrarlo a una vida completamente alejada de la estructura, incluso con apoyo institucional. ¿Cómo reaccionó la comunidad al conocer la verdadera identidad del entrenador que admiraban? La reacción fue de shock absoluto, mezclado con una culpa colectiva difícil de procesar. Varios padres de familia, entrevistados durante la cobertura del caso, expresaron una misma sensación, la de haber entregado con total confianza a sus propios hijos a la persona que terminó siendo su reclutador. Esta reacción no es exclusiva de este caso. Es exactamente el mismo patrón emocional que se repite en la mayoría de investigaciones sobre infiltración comunitaria de pandillas en espacios deportivos, religiosos o educativos. La traición resulta más dolorosa precisamente porque ocurre dentro del lugar que se consideraba más seguro. ¿Qué medidas está tomando el Estado para prevenir que este tipo de reclutamiento se repita en otras comunidades? Tras la exposición pública de este tipo de mecanismos durante el proceso judicial masivo contra líderes de la MS-13, que reveló el reclutamiento documentado de más de 1,200 niños menores de 12 años a nivel nacional, distintas instituciones han comenzado a implementar protocolos de supervisión más estrictos para actividades comunitarias que involucren menores, incluyendo la obligación de registrar formalmente a cualquier persona que dirija actividades deportivas o extracurriculares dentro de zonas identificadas como territorio de control de estructuras criminales, y capacitaciones dirigidas a maestros y personal escolar para identificar señales tempranas de vinculación de un menor con actividades de pandillas. ¿Qué podría pasar con el resto de la red de captadores comunitarios identificados junto a Ángel? La investigación continúa abierta para determinar la magnitud completa de esta red dentro de otros municipios del área metropolitana. Según trascendió, la Fiscalía ya identificó al menos a 2 personas adicionales, con perfiles similares, vinculadas a actividades religiosas, juveniles en comunidades distintas, cuyos casos se encuentran actualmente bajo investigación preliminar, sin que hasta el momento se haya confirmado públicamente su posible captura. Lo que este caso deja claro, más allá del destino individual de Ángel Ramírez, es una verdad que toda comunidad salvadoreña debería tener presente. Las pandillas no siempre reclutan en la calle, ni de forma violenta desde el primer contacto. Muchas veces reclutan lentamente, con paciencia, aprovechando espacios que los padres consideran completamente seguros y utilizando figuras de autoridad y admiración, como un entrenador deportivo, para construir un vínculo de confianza que después se convierte en la puerta de entrada hacia la estructura criminal. Entender este mecanismo no es opcional, es una herramienta de protección real para cualquier padre de familia que tenga hijos participando en actividades comunitarias. Si este tipo de investigaciones te parece tan necesario como a nosotros y quieres seguir conociendo cómo operan realmente los mecanismos de reclutamiento de las pandillas en El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios si en tu comunidad conoces algún espacio deportivo o religioso donde también hayas notado señales de alerta similares. Nosotros seguiremos investigando, porque proteger a la próxima generación
empieza por entender exactamente cómo intentan arrebatárnosla.